Incluso ayer la secretaria Rollins lo mencionó en una intervención, es una bacteria, ¿no? Un parásito que se ha encontrado en algunas lechugas en Estados Unidos. Se han hecho todos los estudios, todos han salido negativos en México, pero es muy importante que todos estemos enterados de ello, nos los van a explicar. Y después están aquí con nosotros y nos da muchísimo gusto los finalistas de México Canta, las y los finalistas de México Canta de nuestro país: Brian Soto, José Emilio Macías, Grecia Delgado, Vilham Morales, Fátima Cuevas, Isabel Piñeiro y Luna López. Y Claudia los va a presentar, Claudia Curiel, secretaria de Cultura, y después nos van a hacer una presentación de este concurso que cada día toma más impulso, más artistas mexicanos, mexicano-estadounidenses están apoyando México Canta. Bueno, vamos entonces primero con David Kersenovich. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos. Recientemente ha habido un brote en Estados Unidos de un parásito que se llama Cyclospora cayetanis, todo el nombre, que da lugar a una enfermedad que se conoce como ciclosporiasis. Yo quisiera presentarles la siguiente, por favor. ¿Qué es esta infección? Esta es una infección intestinal causada, como les decía, por un parásito. Es tratable, no se han reportado ningún caso de fallecimiento en ninguna parte y es por lo tanto, de muy baja mortalidad. La característica es que empieza 2 a 14 días después de consumir alimentos o agua contaminada y se manifiesta por una diarrea muy explosiva que se acaba controlando al cabo de 48 a 72 horas y en algunos casos requiere hospitalización para hidratar a la persona, sobre todo cuando tiene náusea o vómito. La siguiente, por favor. Hay diversos tipos de ciclospora, pero una sola que se conoce con el nombre de cayetanensis afecta a los humanos y es el parásito que está presente en todo el mundo y que ocurre en forma recurrente. Se presenta fundamentalmente entre mayo y agosto anualmente casi en todos los países. En nuestro hemisferio norte se presenta en Norteamérica, Latinoamérica, Europa, África y Asia. Y no sale en los análisis comunes del excremento, sino que se requiere, como fue con el COVID, de pruebas moleculares de PCR para detectar esta infección. La siguiente, por favor. ¿Qué pasa en México? Tenemos casos anualmente, sin embargo, son muy pocos. En México hemos tenido 33 casos confirmados al 31 de julio y si tomamos en cuenta nuestra población, esto tiene una incidencia de 0.00002% de la población y se repite anualmente, hay tratamiento y ninguna persona ha fallecido. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que recomendamos en general para evitar estos casos de ciclosporiasis? Lavar las frutas y las verduras con agua limpia y potable antes de consumirlas, pelarlas o cocinarlas, lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos antes de preparar alimentos, antes de comer y después de usar el baño y consumir agua potable o hervida. La siguiente, por favor. Ahora, es una interrogante a nivel mundial por qué ocurren, porque
todos los brotes que se presentan a nivel mundial en nuestro hemisferio ocurren entre el mes de mayo y el mes de agosto. Y tiene que ver con aspectos de humedad que permiten que crezcan mucho más fácil los huevecitos del parásito. No se transmite de persona a persona, se transmite por contaminación individual, y hay algunas cosas que son motivo todavía de investigación. Algunos, como la alta movilidad de personas entre países, que viajan mucho de un país a otro, que consumen alimentos en diferentes lugares, incluso cuando alguien va a un supermercado, pues encuentra muchas producciones de otros países, etcétera, y es muy difícil señalar uno en particular. El doctor Borja les presentará cómo nuestros resultados han sido negativos en México. Y algo muy importante tiene que ver, por lo tanto, con el cambio climático, que ha hecho que en algunos países, como en Estados Unidos, aumente incluso mucho más la frecuencia de ciclosporiasis. Entonces, este es un problema multifactorial en el que intervienen distintos factores de riesgo. La siguiente, por favor. ¿Qué hacemos nosotros en México? Y esa parte es muy importante transmitírselas a ustedes. Tenemos una vigilancia epidemiológica y sanitaria muy activa para tratar de proteger a nuestra población. Por ejemplo, en el brote que tiene Estados Unidos, trabajamos juntos con la FDA, COFEPRIS y SENACICA en la revisión que tiene que ver con el aspecto sanitario de poder detectar este tipo de infecciones. Buscamos en el cultivo, en la producción agrícola primaria, junto con SENACICA, en el empaque para el manejo y control epidemiológico y sanitario, junto con la Dirección General de Epidemiología y COFEPRIS, pero además lo extendemos a sitios de distribución en productos frescos y mínimamente procesados. O sea, hacemos una vigilancia alimentaria tratando de detectar el sitio de donde pueda provenir. La siguiente, por favor. Y también seguimos activamente el Reglamento Sanitario Internacional. Por ejemplo, en estos brotes que han ocurrido, hemos estado en contacto con el Reino Unido, que nos notificó los casos que había en Inglaterra, y con Estados Unidos, con la agencia que vigila en Estados Unidos la información. Recibimos nosotros el reporte e inmediatamente que nos avisan la presencia de casos, activamos la vigilancia epidemiológica y sanitaria. Y lo hacemos a través de COFEPRIS, que checa los alimentos, los productos y los servicios e insumos para la salud, y a través de SENACICA, donde hacemos una vigilancia animal y digital, teniendo entonces una acción muy coordinada para saber cómo evoluciona la infección, no nada más en nuestro país, sino cómo está evolucionando en otros países. La siguiente, por favor. El mensaje, el mensaje, esta es mi última diapositiva, es que seguiremos informando con transparencia, con evidencia científica y trabajando para proteger la salud de todas y todos los mexicanos. Queremos mandar un mensaje de tranquilidad, que no tenemos brote activo de ciclosporiasis en nuestro país. Muchas gracias. Gracias. Su permiso, Presidenta. Voy a presentar la atención que damos a los brotes que nos reportan en este contexto de la cooperación internacional entre los países para la inocuidad alimentaria, y me gustaría decirles lo que es un brote. Un brote son dos o más casos relacionados entre sí o que tienen un origen común. Esto hace un brote, que no es una epidemia, son casos asociados entre sí. ¿Qué es lo que hemos hecho cuando recibimos estas notificaciones?
Lo que hacen los países primero para detectar un brote es ver si tienen un número de casos que se asocian entre sí. En el caso de la ciclosporiasis y salmonela nos los han reportado. El CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, utiliza un cuestionario como estos y le pregunta a la gente que ha tenido un resultado positivo, donde comió, porque la ciclosporiasis se relaciona con contaminación del agua o de los alimentos, donde comió, qué fue lo que comió y demás. Y esto genera una hipótesis, y lo que nos reportan a nosotros son hipótesis, no son cuestiones confirmadas. La investigación, como en el caso en los Estados Unidos, el CDC preguntó a estos casos que estaban confirmados dónde habían comido, y hubo un reporte de que muchos de ellos habían comido en algunos restaurantes de comida rápida. La FDA, al investigar esto, consultó a los restaurantes de dónde provenían los alimentos, y a los pacientes les preguntaron específicamente por la compra de algunos de los alimentos específicos, que son alimentos frescos. Y todos reportaron en su mayoría que habían consumido esta lechuga que se llama, que es la lechuga romanita para nosotros, la que es de bola, y que la habían consumido picada y que venía en bolsas empacadas. Entonces, la FDA preguntó de dónde venían la empacadora que lo distribuía o los distribuidores. Vieron que venía de unos centros distribuidores en común en los Estados Unidos, y después nos notificaron a nosotros que podría estar asociado con la exportación que México hacía de estos productos. Entonces, lo que nosotros hicimos al reportarnos FDA que podía ser de una empacadora que se llama Taylor Farms en Guanajuato, pues fuimos de inmediato a Taylor Farms para averiguar las condiciones de la producción y el tratamiento que se daba a las lechugas. Fuimos junto con la Dirección General de Epidemiología y Senacica para ver todo el proceso desde la plántula hasta el empacado. Las lechugas finalmente mexicanas, producidas de muy buena calidad en Guanajuato, viajan más de 3,000 kilómetros para llegar a estas distribuciones. Bueno, fuimos a los a la planta, hicimos toda la investigación en la planta de las condiciones de producción, tomamos 5 lechugas enteras antes de ser procesadas, 5 muestras ya de la lechuga picada y agua. Los sometimos a estos análisis por biología molecular y encontramos que todos eran negativos, de tal manera que la hipótesis no se confirma con estos resultados del estudio del laboratorio. La hipótesis todavía se mantiene y no se confirma la fuente directa. Taylor Farms detuvo la operación de la planta de manera preventiva, está haciendo un análisis de riesgo por la empresa, entonces el origen mexicano todavía no se comprueba. La situación epidemiológica de la ciclosporiasis en Estados Unidos no solo se asocia a este brote, en los Estados Unidos de mayo a agosto, como le mencionaba el doctor Kersenovich, ha habido un reporte de 10,468 casos confirmados, no todos asociados al brote. Son en 47 estados afectados y 2 defunciones, y los asociados al brote, hipotéticamente asociados a esta lechuga, son 6,358 casos confirmados en 15 estados, 278 defunciones y 2 muertes. De tal manera que el problema va más allá de lo que se reporta de solo este brote. Estos son los casos reportados dentro de Estados Unidos que no han salido de viaje. Por otro lado, hay 1,400 casos que ellos reportan que tuvieron viajes durante las semanas previas y enfermaron ya después en Estados Unidos. La siguiente, por favor. Así hemos recibido de esta manera el reporte y actuamos de manera inmediata. En este caso de la ciclosporiasis, no se confirma el resultado en las muestras de lechuga. La siguiente, por favor. Tuvimos otro reporte del Reino Unido de casos que regresaron después del viaje hecho a diversos países. Entre esos 48 casos,
viajaron solo a México, algunos habían viajado solo a Estados Unidos, algunos a México y Estados Unidos, sobre todo después por el Mundial, y nos reportaron estos casos. Nosotros hicimos la visita porque habían estado en algunos hoteles y reportaron que habían consumido vegetales frescos en los hoteles. Visitamos 16 hoteles en la zona de Quintana Roo. Tomamos muestras y estos se encuentran, las 32 muestras de alimentos y 11 muestras de agua se encuentran en proceso de análisis en nuestro laboratorio. La siguiente, por favor. El último reporte que recibimos fue de salmonelosis asociado posiblemente a chiles de origen mexicano, chiles serranos. Esto fue notificado por la FDA el 31 de julio. Este brote de salmonela, que todavía no había sido identificado quién era el distribuidor. El 5 de agosto nos notificaron que el distribuidor podría ser un empacador ubicado en Nuevo León. Nos fuimos de inmediato, COFEPRIS, a visitar esta planta empacadora a Nuevo León. Hemos visto ya quiénes son los productores que envían estos chiles, son de Escuinapa en Sinaloa, y estamos en proceso de investigación. Fueron tomadas ya muestras de los chiles para investigar si esto se puede relacionar con la salmonelosis, el brote en los Estados Unidos. Entonces, seguimos estos procesos de investigación que corresponden a la cooperación entre México y Estados Unidos. Desde el 2020 hemos recibido cerca de 17 notificaciones de brotes, en algunos de ellos acompañados FDA, Senacica y COFEPRIS. Hacemos la visita a las empresas para vigilar que estos procesos de exportación se den con una calidad adecuada, y lo que se hace es de manera preventiva.